instruye al niño y luego le va preguntando para que él responda como en un eco lo que él le aprendió al profesor. Es una forma de instrucción que se da desde hace muchísimo tiempo, y la iglesia cristiana aprovechó esa metodología pedagógica para instruir a los niños. No solamente la iglesia de Roma usa catecismos, la iglesia evangélica desde el tiempo de la Reforma se vale de esta metodología. Así que catecismo es una forma lícita de instruir especialmente a los niños, pero no solamente a los niños. Los catecismos se usan para la instrucción de todo cristiano. Así que el catecismo menor de Westminster, que fue redactado en el siglo XVII, al niño se le pregunta esto: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozarle de él? Porque la pregunta 1 dice: ¿para qué te creó Dios a ti y a todo? Y el niño responde: para su propia gloria y para gozarnos de él para siempre. Pero ¿cómo vivo yo? O sea, ¿cómo sé yo cómo es que se vive para la gloria de Dios? ¿Cómo sé yo cómo es que se goza uno en Dios? Así que la pregunta 2 dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de él? Y la respuesta es: la palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él. Así que, como ya hemos visto en la parte de la introducción a la teología propia, la revelación contenida en la Biblia tiene como fin enseñarnos dos cosas. Por un lado, el camino de la salvación, y por el otro lado, el camino de la santificación. Porque, ¿qué es la santificación sino la verdadera felicidad? Eso es la felicidad del cristiano, el gozar de Dios, es que uno crezca en santificación. Lastimosamente, en este cristianismo contemporáneo, lejos de la doctrina y de las sagradas Escrituras, gozar de Dios se relaciona con tener cultos donde le dedican el 80% del espacio a cantar música con alto contenido emotivo, donde las personas se sienten bien. Y eso es lo que entienden por gozo y felicidad. Pero no, el gozo y la felicidad es la santidad. Cristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la felicidad más grande es verlo. ¿Y quiénes son los que pueden verlo? Los de limpio corazón. ¿Y cómo adquiere uno ese limpio corazón? Bueno, las Escrituras nos muestran cómo. La pregunta 3 del Catecismo Menor dice: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Esa es la importancia de nosotros estudiar la doctrina de las Sagradas Escrituras. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 3 dice: ¿cómo pues conoces tu miseria? Y la respuesta es: por la ley de Dios. Entonces, la Biblia, en esa senda que nos muestra hacia la salvación, empieza mostrándonos nuestra miseria.
Y hay mucha gente que supuestamente pone su fe en Cristo y se hacen miembros de congregaciones no muy bíblicas, no porque fueron conscientes de su miseria. Ellos no se vieron a sí mismos como miserables, sino porque se les predicó un evangelio humanista, donde se le dijo: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y lo único que se necesita es que repitas esta oración y ya. Tú eres la persona más dichosa, feliz del mundo, especialmente si cumples con los diezmos. Allí eres mucho más feliz, ¿verdad? Y no digo que ofrendar no sea bíblico, obvio que sí, esa es una responsabilidad nuestra. Pero lo primero que la Biblia le enseña al lector fiel y devoto es su miseria, que es la misma experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6, que él dijo: ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Porque pudo contemplar a Dios. ¿Cómo contemplamos a Dios? Ya lo hemos visto, no por una nueva visión, sino por la revelación que él da de sí mismo en la Biblia. Así que lo primero que la Biblia produce en el corazón del alma piadosa que busca realmente a Dios es que le muestra el estado miserable en el que está. Y en la medida que lee la Biblia, él exclama como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok, ¿por qué estudiar la doctrina de las Sagradas Escrituras? 1, porque ellas son la palabra de Dios para el hombre. Y si Dios dijo algo, si Dios escribió algo para el hombre, debiera ser la mayor preocupación de toda persona en el mundo conocer qué es lo que dijo Dios. Supongamos que por aquí pasa alguien con un altoparlante diciéndonos: en la cúspide del edificio más alto de la ciudad hay un ángel de luz que está hablando con voz como trueno, y él dice que tiene algo que decirles de parte de Dios. Pero yo les aseguro que casi todos van a ir allá. Pero no necesitamos que se aparezca ningún ser especial. Aquí está el mensaje que Dios mismo ha dejado para el ser humano. Así que cuando leo este libro, leo literalmente la palabra de Dios, y con plena convicción y certeza yo puedo decir, luego que lea las Escrituras: hoy Dios me habló, escuché la voz de Dios. 2, porque ellas nos muestran el propósito por el cual Dios nos creó. Qué triste andar en esta vida y caminar la senda de esta vida sin conocer cuál es el propósito de la misma. Bueno, el propósito de mi vida lo entiendo solamente por medio de lo que la Biblia dice. Ella me muestra cuál es la razón por la cual Dios me creó. El estudio de la doctrina de las Sagradas Escrituras es importante porque ellas revelan al hombre su estado caído, su pecaminosidad y cómo la ira de Dios está sobre él. Porque ellas muestran el camino de salvación al revelar el plan redentor de Dios en Cristo. Porque ellas guían al creyente en su caminar. Porque ellas dan sabiduría de vida. La Biblia, ella nos libra del camino malo, del camino destructor. Ellas nos llevan a Cristo. Ellas nos dan consuelo. Ellas nos dan paz y esperanza en medio de un mundo en caos. Ellas son la voluntad de Dios para el hombre.
ellas contienen de forma precisa instrucciones de lo que la iglesia debe ser, creer y hacer. Bien. La palabra Biblia viene del griego biblión. Biblión lo que significa es un rollo o un libro pequeño. Eso es lo que significa biblión. Y biblión viene de la palabra biblos. Biblos es el singular y significa un libro. Un libro. Pero Biblia es el plural. Pareciera ser lo contrario que en español, ¿verdad? Cuando uno, el plural casi siempre termina en S, ¿verdad? Bueno, en este caso no, bueno, no es español, no es griego, así que biblos, un libro, Biblia, varios libros. Así que se le llama Biblia porque es una colección de varios libros, o es un libro que contiene varios libros. En la Biblia se dan varios sinónimos para referirse a ella misma. Solo se los voy a mencionar rápidamente. En la Biblia, a la Biblia se le llama la escritura. Cuando Esteban iba por el desierto, no fue Esteban, fue Felipe, y se encuentra con el tesorero de la reina de Candacia y escucha que él lee el rollo, ¿cierto? Él le pregunta, ¿qué lees? Y entonces dice, y la parte de la escritura que leía era esto, ¿verdad? Así que en la Biblia, a la Biblia muchas veces se le llama, no las, aunque sí se le llama así, sino que algunas veces se le llama en singular la escritura. ¿Por qué razón? Porque bueno, esta es la escritura de escrituras. Una persona puede ser feliz en este mundo y en la eternidad si solamente lee la Biblia. No necesita de la lectura de ningún otro libro para ser feliz espiritualmente. Para crecer en el conocimiento que le permitirá desempeñarse laboralmente, necesitará que lea otros libros. Pero si una persona dice, es que para ser feliz en este mundo o en la eternidad necesito hacer la lectura de tal libro y tal libro, no, lo único que necesita es la Biblia. Esa es la razón por la cual se le llama la escritura. Este es el libro de los libros. Pero también se le llama las escrituras. Miren en Mateo 21:42. Allí se le llama las escrituras. En Romanos 1:2 se le llama las santas escrituras. ¿Por qué se le llama las escrituras? Bueno, porque son varios libros. Por lo general, cuando el Nuevo Testamento se refiere a la Biblia como las escrituras, lo que da a entender es la pluralidad de libros que contiene la escritura. Así que la escritura contiene las escrituras porque es una colección de libros. Pero en Romanos 1:2 el apóstol Pablo le llama las santas escrituras. Así que no solamente es la escritura, no solamente son las escrituras, sino que ya él la califica y le dice las santas escrituras. ¿Por qué razón? Porque este es un libro santo. Es un libro que procede del santo,
Es un libro que fue escrito por hombres santos. Esa es la razón por la cual a los escritores de la Biblia se les llama agiógrafos. Agiógrafos. Agio viene del griego santo. Grafo lo que significa es escrito o escritura. Así que cuando en cualquier libro de bibliología o de crítica textual que lean se utiliza agiógrafos, puede que se refiera al escritor santo o al escrito santo, o sea, al manuscrito original. Así que vayan recordando eso, puede que salga en algún examen, ¿no? Agiógrafos, el escritor santo. Y no solamente este es el escrito de un Dios santo, escrito por hombres santos, sino que este escrito santo, al que lo lee, cree y practica lo que dice, se convierte en un santo. Es el único libro en el mundo que tiene la capacidad de producir santidad. No hay más, es solamente la Biblia. Puede que usted diga, no, a mí el libro La Santidad de Dios de R.C. Sproul me sirvió mucho. Sí, pero ese libro lo que hace R.C. Sproul es que interpreta la Biblia. Así que este es el único libro del mundo que tiene la capacidad de producir santidad, que nos lleva a la real santidad. En Romanos 3:2 se le llama la palabra de Dios. Este libro es real y literalmente la palabra de Dios. Pero si usted quiere conocer otras formas de referirse a la Biblia, lea el Salmo 119. El Salmo 119 está lleno de títulos que se le dan a la Biblia. Allí se le llama ley, se le llama el dicho o los dichos, se le llama el mandamiento, se le llama estatutos, juicio, preceptos, testimonio, el camino. Pero algo más que quiero que observemos de las características de este libro es que este mismo libro se describe a sí mismo por medio de figuras que nos dicen mucho de lo que este libro es. Hay varias figuras que se usan en la escritura para referirse a la Biblia. Una es el agua. Dice Juan 15. Jesús dice en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que Cristo compara aquí el efecto de la palabra con el agua. Ella limpia. Bueno, las sagradas escrituras, cuando usted las lee, la cree y la practica, ella le limpia. ¿Cómo limpia, por cierto, la Biblia? Bueno, hay algunos místicos que creen que la Biblia nos limpia porque usted antes de acostarse lee un capítulo de la Biblia, la cierra y entonces se acuesta y se duerme, y de una forma mágica y misteriosa durante la noche ese capítulo lo va a limpiar. ¿No? ¿Cómo limpia ella? Cuando nos confronta con la ley de Dios. Cuando ella nos dice: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Yo leo esto y medito en todas las veces que usé el nombre de Dios en el día. Señor, usé tu nombre en vano. Y hay muchas formas para usar el nombre de Dios en vano.
Y entonces pienso, oh sí, ya me acuerdo. Me encontré con fulanito de tal, un hermano en la fe, y al saludarle le dije Dios te bendiga, pero en realidad yo no estaba pensando ni suplicando que Dios lo bendijera, sino que simplemente fue una forma de saludarlo, y en vez de saludarlo de la forma como lo aprendí culturalmente en mi nación, hola parcero, para que no sonara tan mundano, entonces dije Dios te bendiga. Bueno, esa puede ser una forma de usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Eso es más serio de lo que uno piensa. Si voy a usar el nombre de Dios, tengo que ser consciente de para qué lo uso. Estoy martillando y me doy en el dedo. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿para qué usé allí el nombre de Dios? ¿Por una cultura? Diosito lindo. ¿Por algo cultural? ¿Lo estoy usando con plena conciencia? Entonces pienso en todo eso, me arrepiento, y al siguiente día, cuando estoy tentado nuevamente a usar el nombre de Dios de una forma rápida, me acuerdo del texto. No usarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, y me abstengo. Crecí en santidad. La palabra me empezó a limpiar. Así es como ella limpia. Pero Cristo en Mateo 4:4 la compara con el pan. ¿Recuerdan la tentación? Y el diablo le dice que convierta las piedras en pan, y Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Cristo dice, hay un pan para el cuerpo que no lo necesito en este momento, pero hay un pan para el alma, y ese pan es la Biblia. Ella es pan, y el pan en las escrituras y en el mundo, el pan ha sido un símbolo de alimento, ¿verdad? Uno puede decir, uy, es que hoy no conseguí plata para el pan, pero no es porque coma solo pan, ¿verdad? Sino porque pan es como lo que simboliza la alimentación. Así que las escrituras se comparan con el pan porque ellas son el alimento integral y completo, lleno de vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos y todo lo que se necesita para el alma. Hebreos 5, versículos 13 y 14 compara a la Biblia con el alimento sólido. El escritor dice, ustedes ya no están para que tomen leche, ya están para que coman alimento sólido, para que vayan creciendo en la doctrina. Así que aquí nuevamente se compara a la Biblia con ese alimento fortificante que necesitan las personas cuando crecen para que puedan desarrollar músculos espirituales. Que cuando venga la tentación y te empuje, que cuando venga el diablo y te empuje, usted puede resistirlo con fuerza. ¿Por qué? Porque sus músculos espirituales se han fortalecido con el alimento sólido. Lo que estaba pasando a los que le escribe el escritor es que ellos se quedaron solamente con los rudimentos de la doctrina. Dice allí con la doctrina de la fe, o sea, de la conversión, la doctrina del arrepentimiento, el bautismo, etcétera, pero no habían crecido en la doctrina de Cristo. No estaban viendo a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Así que él dice, oiga, hay que fortalecerse, y esto solo es con la Biblia. Ella es el alimento
sólido, pero primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 2, dice que ella es leche. ¿Y quiénes son los que normalmente, a los que normalmente se les da leche? A los niños. Un doctor le decía a mi mamá, porque ella no puede consumirla, y le decía, pero ¿tú cuándo has visto a un toro que toma leche? ¿Quiénes son los que toman leche? Los terneritos. La leche fue hecha para los recién nacidos, ¿verdad? Porque ellos no pueden comer carne, pescado, frijoles, ¿no? Entonces, la Biblia cumple con esa doble función. Ella es leche para los recién nacidos en Cristo. Bueno, a un recién nacido, usted no lo pone a que empiece la lectura de la Biblia por el libro de Apocalipsis. No, lo vas a indigestar, porque eso es comida sólida, ¿verdad? Pero alguien que ya lleva 4 años, 5 años, 10 años en la fe y solamente está con el Evangelio de Juan y no pasa de Juan 3:16 y Romanos 3:23, bueno, se quedó infantil, como suele pasar con muchos hombres que hoy día a los 30 aún siguen siendo o siguen viéndose como niños. Creo que le llaman el síndrome de Peter Pan. Aquí se dice de chavorruco. ¿De cómo? Chavorruco. Chavorruco, bueno. Síndrome de chavorruco. Ya pasó los 50 y no siente como Sí. Bueno, eso pasa con algunos cristianos. No, el amor une, la doctrina divide, así que a mí no me hablen ni de doctrina, ni de confesiones de fe, ni teología. Yo quiero crecer en el amor, es decir, siempre quieren ser niños. Así que ella es leche, dice primera de Pedro 2:2, para los que recién empiezan. Yo siempre les recomiendo que empiecen con la lectura del Evangelio de Juan y que luego lean los otros 3, porque ellos tienen que comprender el Evangelio. Y el Evangelio en esencia es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, abandonó el alto cielo, se encarnó, nació de una virgen, vivió, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, muerto, resucitado y ascendido a los cielos. ¿Y dónde encontramos eso de una forma clara? En los evangelios. Por eso se les llama evangelios. Fueron escritos para predicarnos el evangelio, ¿verdad? Pero ya cuando hemos crecido viene el alimento sólido y estudio libros como los Salmos, estudio el libro de Job, estudio los libros proféticos, profundizo en Romanos, en Hebreos, etc. En Efesios 6:17 Pablo la compara con una espada. Efesios 6:17, con una espada. ¿Por qué razón? Porque el contenido de la Biblia se convierte, si la leo, la creo y la hago. Recuerden que ya se los he dicho como 6 veces. Si la leo, la creo y la hago, la obedezco. Ella se convierte en una espada, arma ofensiva, especialmente para vencer al diablo, los ataques, las tentaciones que vienen sobre nuestra vida. Ellas son una espada que blandió Cristo en la lucha contra el diablo y sus tentaciones. ¿Recuerdan el monte de la tentación? ¿Cómo venció Cristo a Satanás? Por medio de la palabra, recitando lo que él ya
conocía, creía y practicaba. O sea, no es que la Biblia es un libro mágico como lo presentan en las películas de exorcistas, si se dan cuenta, que el cura va y lee unos versículos de la Biblia en latín y el espíritu empieza, no. Si tú no la lees, no la crees y no la practicas, ¿para qué vas a recitarla? Ella no es un libro mágico, como que cada cosa que ella dice es como un hechizo, que usted lo lee y se cumple eso. No. Si no la lees, no la crees y no la practicas, no sirve. Cristo usó la Biblia que conocía, usó la Biblia que practicaba, y entonces le recordó al diablo eso que ya él mismo practicaba, y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo vine a este monte a tener comunión con Dios, a escuchar su palabra, no a comer pan físico. En Santiago 1, 23 al 25 se le compara con el espejo, con un espejo que me muestra, por un lado, lo que soy cuando ella misma manifiesta mi pecaminosidad, ¿no? Cuando ella descubre las cosas secretas de mi corazón. Pero a la misma vez es un espejo que me muestra a Cristo, el verdadero hombre, hacia donde debo apuntar yo, qué es lo que yo debo ser. En Jeremías 23, 29, a la Biblia se le compara con el fuego y el martillo. Fuego y martillo. Fuego, ¿por qué? Bueno, el fuego en la Biblia tiene varias implicaciones. Fuego implica purificación, ¿verdad? Dios dice que la plata vale cuando esta es una plata que ha sido purificada, que la Biblia es como una plata que ha sido purificada 7 veces y se le quita todo lo que no es plata, ¿verdad? Así que ella nos purifica cuando nos confronta. Pero el fuego en la Biblia también es símbolo de pasión. Así que ella se convierte en esa pasión que nos lleva a hacer lo que Dios quiere que uno sea. Y martillo, porque la Biblia quebranta la piedra de la incredulidad de nuestros corazones. ¿Cuál es el método usual del Espíritu para la conversión de las personas? Bueno, que escuchen la palabra de Dios, y el Espíritu usa a la palabra como un martillo cuando Dios ha dispuesto el momento para que la persona se convierta, y el Espíritu usa un sencillo versículo de la Biblia, dicho a lo mejor con miedo por el evangelizador, y la usa como un martillo y quebranta ese corazón de piedra. Eso fue lo que Dios hizo con nuestras vidas. En el Salmo 119, 105, a la Biblia se le compara con una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como también dice en segunda de Pedro 1:19. Ella es como una antorcha que alumbra, es decir, la Biblia nos guía en medio de nuestra senda por este mundo. Ok, en la Biblia es un libro que se nos fue dado en 2 partes o en 2 secciones. Todo eso lo conocemos ya, pero quiero explicar ciertas relaciones. Las escrituras nos han sido dadas en 2 partes principales, una que llamamos el Antiguo Testamento y otra que llamamos el Nuevo. ¿Por qué le llamamos el Antiguo Testamento?
Bueno, le llamamos el Antiguo Testamento porque en esos libros están las sombras y profecías respecto a la gran redención que un día efectuaría Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ella contiene las promesas, los pactos anticipatorios. Ella contiene toda una serie de símbolos que nos explican anticipadamente las profundidades de la obra de Cristo en la cruz. Si no fuera por los libros del Antiguo Testamento, no comprenderíamos las profundas dolores y aflicciones que sufrió Cristo en la cruz. Hay veces que uno piensa que cuando Cristo en Getsemaní está en agonía, tanto que el sudor es como grandes gotas de sangre, uno dice, es que Cristo le tenía miedo al sufrimiento físico. Bueno, si eso fuera así, Cristo no sería tan digno de adoración, porque hubo mártires, incluso mártires no cristianos, próceres de las independencias de nuestras naciones, que estuvieron dispuestos a ir a la hoguera por lo que ellos deseaban. Hubo mártires que los golpearon, los metieron en ollas llenas de aceite hirviendo, los metieron para que las fieras los despedazaran como un espectáculo y no titubearon. Los usaban de antorchas. Los usaban de antorchas. Ellos no titubearon. Así que iba a ser Cristo inferior a ellos. ¿A qué era lo que le causaba agonía a Cristo? Bueno, los profundos dolores de la cruz, que no eran los clavos, eran nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado en la cruz. Aquel que nunca jamás hizo mal, iba a llevar sobre su ser todos mis horrendos pecados desde que nací hasta el último día. ¿Y cuántos son? Millones. Y súmele los pecados de todos los que nos encontramos aquí. Y súmele los pecados de todos los cristianos que viven en el mundo actualmente. Y súmele los pecados de todos los salvos, desde la creación hasta el último día. El que no conoció pecado llevó sobre sí nuestros pecados. ¿Y cómo logra entender uno eso? Bueno, los evangelios no nos lo explican. ¿Por qué? Porque ya eso fue explicado en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, el Salmo 22. El Salmo 22 es una descripción de los profundos sufrimientos espirituales de Cristo en la cruz. Levítico 16, el macho cabrío sobre el cual se imponía la mano y el sumo sacerdote confesaba, mientras ponía allí, le confesaba los pecados del pueblo. Era como si estuviera transfiriéndolos al animal. Eso fue lo que pasó con Cristo en la cruz. Y entendemos toda la obra de Cristo a la luz del Antiguo Testamento. Cuando ustedes leen Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, allí hay una explicación en sombras de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que se le llama el Antiguo Testamento porque contiene las sombras que apuntaban hacia la realidad. Sombras por medio de símbolos. Todo el aspecto ceremonial que se menciona en el Antiguo Testamento era sombras
de la realidad espiritual que vendría a establecer Cristo. El sumo sacerdote era una sombra de lo que Cristo iba a realizar. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Los profetas estaban tipificando a Cristo, los reyes tipificaban a Cristo, el tabernáculo representaba a Cristo, todo eso apuntaba a Él. Así que una vez que Cristo viene y Él trae el cumplimiento de las sombras, se da el establecimiento del nuevo pacto. Esa es la razón por la cual a los libros que nos narran la vida y obra y muerte de Cristo y la doctrina que se desprende de allí se le llama el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Pero quiero decir algo más. Aunque es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si se dan cuenta, los dos están interconectados. Cuentan la misma historia. Están unidos. ¿Por quién? Por Cristo. Cristo une al Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Bien, ok. El Antiguo Testamento contiene otras divisiones, donde hay agrupaciones de acuerdo a la clase de literatura que les corresponde, ¿verdad? Así que el Antiguo Testamento en su versión hebrea, porque hay una versión griega, no que el Antiguo Testamento fue escrito en griego, sino que desde antes de Cristo ya existían dos versiones del Antiguo Testamento. Una, la original, que es la versión hebrea, y otra que es una traducción, la versión griega. La versión griega más o menos se completó en el siglo II antes de Cristo. Se le llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Septuaginta viene de 70. ¿Por qué se le llama así? Porque bueno, hay una tradición o leyenda que dice que quien encargó la traducción de la Biblia del hebreo al griego escogió a 70 hombres, y estos 70 hombres tradujeron todos los libros de la Biblia y todos coincidieron absolutamente en todo, incluso en el número de las letras. Eso suena más a leyenda. Así que desde esos tiempos ya se le llama la versión de los 70 o Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y les menciono las dos porque la estructuración de las Biblias y los libros que contiene el Antiguo Testamento en nuestras Biblias en español está determinado por cuál versión es la que están usando. Si estás usando el Antiguo Testamento en hebreo, vas a tener 39 libros. Si usas la versión griega del Antiguo Testamento, tendrás 10 libros más, que es la versión que usa la Iglesia de Roma. El catolicismo y la versión Dios habla hoy y otras más usan la estructuración de la versión griega del Antiguo Testamento, que le pone 10 libros más, pero ya eso se los voy a explicar. Bien, el Antiguo Testamento hebreo, que también se le llama en hebreo Tanaj o Tanakh o Mikra. Siempre que vean eso, se refiere al Antiguo Testamento. Es decir, el pueblo judío al Antiguo Testamento no le llama Biblia. Los que le llamamos Biblia somos los cristianos. Ellos le llaman la
Tanaj o la Mikra. Mikra. Bien, la Mikra o Tanaj consta de 24 libros. Es posible que usted diga, pero usted no nos dijo que eran 39. Bueno, la versión griega dividió algunos libros que eran uno solo en la versión hebrea. Así que las Biblias de traducción evangélica o protestante usan los libros de la versión hebrea, pero en la división de la versión griega. Es como un poquito cierto. Bueno, ya les voy a explicar. En la versión griega o en lo que llamamos más bien el Antiguo Testamento hebreo o la Mikra o Tanaj, la primera división es la Torah. Torah es la ley, lo que en la versión griega se le llama el Pentateuco. Recuerden, el Antiguo Testamento griego es el que le llama Pentateuco. El Antiguo Testamento hebreo se conoce los primeros 5 libros como la ley o la Torah, que está compuesto por los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos nombres que les doy son de la versión griega, porque en la versión hebrea o el Antiguo Testamento hebreo, los primeros 5 libros son Bereshit, Shamot, Vayikra, Bamidbar y Duarim. Pero no los conocemos así hoy, ¿verdad? En español. Bueno, aquí un dato curioso. Los nombres de los libros del Antiguo Testamento eran la primera palabra con la que empezaba el libro. Así que Génesis empieza diciendo Bereshit, Bereshá, o sea, en el principio Dios creó. Bereshit, Bereshá, Elohim, ¿no? En el principio creó Dios. Ya hemos visto Elohim, ¿no? Y así mismo pasa con los otros. El nombre Shamot, que es el que le damos a Éxodo, significa nombres, porque es un libro que empieza por nombres, ¿no? por unas genealogías. Vayikra, que es Levíticos, realmente lo que significa es y lo llamó Dios. Ok, luego en la división del Antiguo Testamento hebrea vienen los libros que se llaman Nevi'im, que significa los profetas. Cuando usted va al Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que algunas veces Cristo y otros dicen, como está escrito en los profetas. Bueno, se refieren a esta división. O como está en los escritos o en los libros, se refiere a otra división. Pero los profetas o Nevi'im en el Antiguo Testamento hebreo se dividían entre profetas tempranos. Allí está Josué, Jueces, Samuel, Reyes, que en el caso de Samuel y Reyes están como un solo libro, no como dos, sino como un solo. Y están los profetas tardíos, que son los profetas que escriben ya finalizando a la monarquía. Y allí está Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y luego vienen los 12 profetas menores que escriben o en la deportación o luego de la deportación a
Babilonia. Allí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y luego vienen los escritos o Ketubim. Ketubim. Esos son los escritos. Y los escritos se dividen en libros poéticos, en los 5 rollos o Mejilot, y los libros históricos. En los libros poéticos o Teilim, que significan alabanzas, Teilim, allí están los salmos, proverbios y el libro de Job. Luego vienen los 5 rollos, que son el Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y luego vienen los libros históricos, que son Daniel, Esdras, Nehemías y los libros de crónicas, que están como un solo libro. Si se dan cuenta, y solamente es para información, las divisiones, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Las divisiones del Antiguo Testamento son un poco distintas a cómo están en nuestras Biblias del Antiguo Testamento hebreo. Luego vamos a estar viendo las del Antiguo Testamento griego o Septuaginta. Hasta este instante, preguntas, comentarios, inquietudes. Se lo invitaran a predicar a una iglesia pentecostal, ¿cree que sería un buen punto de partida iniciar por la doctrina de la Biblia y predicar desde ahí? Sí, yo creo que cuando empieza un proceso de reforma en una congregación, se debiera empezar por la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ellas son la base. O sea, cuando tú les expliques lo que implica la inspiración de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la suficiencia, si creen eso, el proceso de reforma va a ser fácil. Porque cuando ya usted hable sobre el tema del rol de las damas en la iglesia y por qué no pueden predicar, usted se lo muestra en lo que la Biblia dice, pero ya ellos creen que este es un libro inspirado, autoritativo, infalible, inerrante, suficiente. Entonces dicen, ok, si es lo que la Biblia dice, hay que hacer lo que la Biblia dice, hay que empezar por acá. Y en cuanto a la siguiente pregunta sería, bueno, estableciendo de que eso sería lo que hay que predicar, la doctrina de las Escrituras, ¿cuál sería la doctrina con la que empezaríamos? ¿La suficiencia de las Escrituras? No. ¿Cómo se utiliza? Yo creo que sería bueno empezar por la doctrina de la inspiración. Yo empecé por la de la suficiencia con el fin de inquietarlos, pero yo presupongo que todos aquí, o casi todos, tienen ya un acercamiento o comprensión de la fe bíblica reformada. Pero si vas a estar en una congregación pentecostal o no reformada, creo que hay que empezar por la inspiración. ¿Qué tan importante es tener un catecismo en una iglesia? Yo creo que sí, o sea, es muy importante, no es indispensable, pero creo que sí es muy importante, porque los catecismos, de manera especial con los niños y los nuevos en la fe, los ayuda a darles una facilidad de expresar la doctrina de una forma clara y resumida. Es lo que hacen los catecismos. Y otra cosa es que los cristianos que nos precedieron en la antigüedad nos mostraron la eficacia de su uso.